El impresionismo. El impresionismo es un movimiento pictórico francés de finales del siglo XIX, que apareció como reacción contra el arte académico. El movimiento impresionista se considera el punto de partida del arte contemporáneo. Contexto histórico del impresionismo. Impacto del tiempo. Es la era de los relojes. El tiempo es un tema que obsesiona al hombre y en particular al pintor. La técnica de los nuevos pintores necesita de una pincelada rápida y hábil. Impacto del óleo en tubo. Se generaliza a mitad del siglo XIX. Trae consigo una consecuencia muy revolucionaria, ya que el artista no tiene por qué elaborar cuidadosamente los pigmentos. De ahí que el pintor salga del taller para pintar al aire libre. Impacto de la naturaleza y de la luz. El estar al aire libre revela una nueva realidad, una realidad llena de luz, gracias a cuya proyección es posible el color. Impacto del ferrocarril. Por primera vez se experimentó el concepto de velocidad. La retina captaba así una realidad distorsionada. En Francia, de finales del reinado de Napoleón III, de la guerra franco-prusiana de 1870, el fracaso en la Comuna de París y la proclamación de la Tercera República, que consolidaba definitivamente a la burguesía capitalista en el poder. Desde el punto de vista estructural, es la época del crecimiento del capitalismo y de la Segunda Revolución Industrial, de la expansión de Europa por el mundo a través del reparto colonial, del desarrollo de las investigaciones científicas, en definitiva de un mundo cambiante del que el pintor no se puede sustraer. Contexto artístico. En esta época los pintores conseguían su aceptación y prestigio a través de exposiciones o salones nacionales. Para ser aceptados debían someterse a criterios artísticos más conservadores. Si los pintores eran más novedosos u originales, eran rechazados por el mercado del arte. Tan estrictos eran estos criterios que en el año 1863 fueron rechazadas 4.000 obras en las que tiempo después pertenecían a obras impresionistas. Características de los autores y de las obras impresionistas. Los temas en las obras impresionistas eran pinturas al aire libre o temas de la vida cotidiana. Los impresionistas se centraban en los efectos que producía la luz natural sobre los objetos, pues por esto difuminaban los contornos. Obras y autores. La primera obra es de Charles Corday y está titulada como Día de vacaciones en Mentone. La segunda obra está titulada como Grandes bañistas, de Paul Cézanne. La siguiente obra está titulada como La clase de danza, de Edgar Degas, quien se cree que fue el primer pintor impresionista. La cuarta obra está titulada como El Cristo amarillo en español, del autor Paul Gauguin. Finalmente, le presentamos esta obra que está titulada como La puesta del sol en Ivry, del autor Armand Guillaumin. El impresionismo literario es una forma de expresión escrita que trata de desenmarañar la descripción del elemento escogido, es decir, tiene un gran parecido con un diccionario, ya que busca la definición del elemento descrito, aunque en un sentido depende totalmente del punto de vista del escritor observador y de la impresión que le produce al mismo el estado de las cosas vistas, escuchadas, olidas o tocadas al momento de ponerse a escribir. Por supuesto que el diccionario da una idea mucho más exacta de las cosas, ya que es un texto hecho justamente buscando la exactitud de las definiciones. Este no es el caso del impresionismo literario, que busca más la esencia de las cosas que el valor aparente de las mismas, tal como es un cuadro pintado en comparación con una cámara de fotos de última generación. La cámara registra exactamente lo que se ve a través de la lente, el cuadro por el contrario registra más lo que se siente que lo que se ve. El impresionismo literario fue iniciado en Francia por los hermanos Goncourt, quienes publicaron numerosas novelas de ese tipo y fundaron su famosa revista en 1856. Octave Mirbeau es el mejor ejemplo de la novela impresionista al fin del siglo. La obra de Marcel Proust, por su constante tendencia a la evocación y la captación del mundo de sentidos, puede considerarse dentro de la tendencia. Igualmente el teatro de Chekhov, en la que la historia y las motivaciones de los personajes se van revelando fragmentariamente y la trama se divide en varias subtramas.
El futurismo es un movimiento que aparece en Milán entre el año 1906 y 1916. Se da en todo y nace con la publicación del primer manifiesto futurista, cuyo autor fue el escritor Filippo Tommaso Marinetti. El manifiesto expone el carácter programático de los futuristas, quienes llevaron a cabo una apología de la modernidad y del progreso, partiendo por ensalzar las bondades de la máquina, del movimiento y del dinamismo, reaccionando contra lo tradicional. Contexto histórico. Italia fue junto a Alemania el último que llevó a cabo su unificación política entre 1859 y 1870. La industria del hierro y del acero se triplicó de 300.000 a 1 millón de toneladas entre 1900 y 1912. Con esto hicieron su aparición las primeras industrias automotrices. De 1894 a 1896, Italia se enfrenta al imperio etíope en su afán de establecer un protectorado. Siendo derrotados, los italianos solo mantuvieron el control de Eritrea. Umberto I fue asesinado en Monza el 29 de julio de 1900 por el anarquista Gaetano Bresci, y su hijo Víctor Manuel le sucedió en el trono a Italia. El 20 de junio de 1914 es asesinado en Sarajevo el heredero del trono austriaco, Francisco Fernando, por el estudiante serbio Gavrilo Princip. En 1915, Italia entra en la Entente y declara la guerra a Austria. Contexto artístico. Los futuristas toman como modelo las máquinas y sus principales atributos: la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento y la deshumanización. En sus obras se muestra el paso rápido y veloz del tiempo, imágenes borrosas que se multiplican como una figura movida, repitiendo los elementos representados. Glorifican el militarismo, el patriotismo y se discrimina a la mujer, manifestado en un punto por Marinetti en 1919. Obras y autores futuristas. La primera obra tiene el nombre de Luz de la calle, de Giacomo Baio. La segunda obra tiene como nombre El dinamismo de un tren, de Luigi Russolo. La tercera obra recibe el nombre de Los funerales del anarquista Galí, de Carlos Carrà. La cuarta obra se llama La ciudad se levanta, de Umberto Boccioni. La quinta obra tiene como nombre El jeroglífico dinámico del Val Tabarín, de Taverini Vini. Literatura futurista. El futurismo en la literatura escogerá nuevos temas: la máquina, el avión, la energía eléctrica, el deporte. El lenguaje pretenderá la supresión de adjetivos y adverbios para conseguir dinamismo y rapidez verbal. Dejan las palabras en libertad por la destrucción de la sintaxis. Los escritores futuristas atacaron las influencias románticas y simbolistas que todavía estaban vigentes en determinadas expresiones literarias. Apelaban al instinto puro, a las pasiones elementales y a la irresponsabilidad. En cuanto al estilo, es característico el verso libre, la asociación libre de palabras, la supresión de mayúsculas, adjetivos, adverbios, los signos de puntuación de la conjugación verbal, y daban especial importancia a la disposición tipográfica. La literatura abrió sus puertas a temas inéditos hasta entonces y a nuevas posibilidades del lenguaje. En España, el futurismo no creó escuela, pero por otra parte la temática del futurismo aparece esporádicamente en los poetas del 27. Pedro Salinas escribe poemas a la bombilla eléctrica o a la máquina de escribir, y Rafael Alberti compone un madrigal al billete del tranvía y canta a actores de cine a un portero de fútbol.